hacer una limpieza al motor de extracción porque tenemos un error E8 en el display y bueno, investigando este error E8 que no viene en el manual de usuario ni en el manual técnico como error, pero sí que es un error por el tema de la sonda y bueno, después de hacer una pequeña inspección a través de esta escotilla de la cámara de extracción de gases, vimos que tenemos un exceso de cenizas y acumulación de suciedad. Como se puede ver, aquí está la sonda de humos y evidentemente que también estará tapada de hollín, creosotas y mucha suciedad, así que vamos a extraer el motor. Previo a eso vamos a extraer el presóstato que está aquí arriba para que nos dé lugar a trabajar bien con el motor aquí, y lo vamos a quitar. Este primero, que son dos tornillos, separamos el tubo de comunicación con la cámara de combustión y accedemos al motor para luego extraerlo y limpiarlo. Previo a eso hay que desconectar los tres terminales que tiene Faston. Tiene uno aquí detrás que es la masa y dos de tensión. La estufa está desconectada de la corriente eléctrica, así podemos trabajar sin ningún tipo de riesgos. Se puede ver que está la sonda de humos muy impregnada de hollín, hay que limpiarla. Esto dificulta que muchas veces el motor pueda conseguir una velocidad óptima, de acuerdo, porque la temperatura que esta sonda capta no está adecuada por un exceso de suciedad. Vamos a limpiar bien y dejarla preparada para volver a instalarla en su sitio. Bueno, aquí tenemos el motor de extracción de humos, bastante sucio por cierto. Vamos a hacer una buena aspirada
una buena aspiración bastante integral, eliminar todo tipo de incrustación, que lo podéis ver. Ensucia mucho las manos esto, recomendable guantes de látex o guantes que ahora me pondré porque ensucia muchísimo. Y bueno, intentando conservar siempre en buenas condiciones lo que es la guarnición de goma, esta junta de goma en condiciones, y si no, si vemos que está muy deteriorada pues o muy aplastada, habrá que sustituirla por una nueva. ¿Vale? Vamos a aspirar con una goma más pequeña, que hemos hecho una reducción en la aspiradora para poder llegar a los sitios más pequeños y donde es más dificultoso llegar con una aspiradora normal. Aquí vemos la gran acumulación que hay aquí dentro de cenizas, y esto evidentemente que dificulta muchísimo lo que es el flujo de aire, el flujo de extracción de gases. Por lo general suele dar problemas en lo que era la sonda, que ya hemos visto que tiene que estar muy limpia para que luego pueda regular las revoluciones de este motor en condiciones. Es todo un conjunto. Si la sonda está sucia, el motor no regula bien las revoluciones y evidentemente tendremos problemas de extracción de gases, mala combustión, todo es un conjunto. Así que vamos a proceder a la limpieza con la aspiradora. Bien, nos hemos puesto los guantes, aquí podéis ver, bueno, malo. Y ahora vamos a sacar lo que es el aspa, para limpiar todo lo que es el aspa y la parte interior, que aún quedan restos, se pueden apreciar que quedan restos todavía. Y la idea es dejarlo muy limpio. ¿Vale? Vamos a ello, vamos a desarmar y seguimos. Bueno, mientras dejamos que actúe el afloja tuercas, del otro lado vamos a quitar estos tornillos para llegar a lo que es el rodamiento y poder quitar la parte del motor para seguir limpiando. Tenemos unos tornillos que hay que aflojar, que tienen unas tuercas debajo. Una vez que caen podemos levantar este cuerpo con mucho cuidado, que aquí dentro hay una barandera de presión y lo podemos ver que está con su lubricación, no hay que tocarla, esto lo podemos limpiar también, pero de momento está bien. Aquí tenemos el rodamiento, lo podemos ver. Vamos a hacer un poco de limpieza. Y ahora podemos extraer lo que es el núcleo del motor para seguir aspirando y seguir limpiando todo lo que se pueda en profundidad, que con el motor puesto, con el núcleo puesto, es bastante complicado. Pues seguimos con la limpieza. Bien, intentaremos hacer fuerza, a ver si podemos separar. Está dura como una piedra. Bueno, está muy ajustada, así que vamos a recurrir a lo que es aplicarle calor a la propia tuerca, así por una cuestión propia de dilatación. Vamos a intentar que se afloje la tuerca del...
y tenemos el aspa ya suelta. Dio un poco de trabajo, pero bueno, siempre hay que buscar la vuelta. Son roscas izquierda por el tema del giro, el propio giro que hace el motor, y para que no se desenrosque la propia tuerca tiene rosca izquierda. Pues ahora vamos a quitarlo, vamos a pillar unos guantes, no. Vamos a quitarlo y vamos a seguir a limpiar. Mirad cómo queda todavía mucha suciedad. Seguiremos limpiando para dejarlo totalmente en condiciones. Pues nada, seguimos trabajando. Vamos a hacer una marca. Atrás. Y aquí tenemos, tener cuidado porque tenemos otra guarnición. Otra guarnición que tenemos que mantener en condiciones. Bien, tenemos un cúter y lo que vamos a hacer es intentar retirar toda esta guarnición sin romperla. ¿Vale? Ya la tenemos fuera. Y lo dicho, aquí tenemos los 3 tornillos que nos van a permitir desmontar esta parte del motor de extracción. De todo el motor de extracción, lo dicho, suciedad y acumulación de, en este caso, polvillo, pelusa, borrilla, como le queréis llamar. Vamos a aspirar. Pues vamos a hacer una limpieza con cepillo y desengrasante y vamos a dejar todo esto en condiciones. Lo vamos a volver a montar y luego montaremos nuevamente el motor de extracción en la estufa. Colocaremos los conectores Faston en cada uno de los terminales y colocaremos el motor, pondremos los 4 tornillos que lo sujetan y por último montaremos el preóstato con su goma que va hacia la cámara de combustión. Haremos todo el proceso inverso. No sé si lo voy a grabar todo porque es demasiado largo si no el vídeo, pero una vez que limpiamos todo esto voy a hacer las últimas escenas de cómo queda todo bien limpio en condiciones para volver a presentar aquí y que el flujo de aire, de extracción de gases y a la vez de aspiración de aire comburente sea óptimo, ¿vale? Recordemos que esta aspa está dentro de la cámara de extracción de gases a una temperatura muy alta, entre 100, 120, 130 grados, 140 dependiendo de la potencia y el rendimiento de la estufa, y esto sufre demasiado junto con esta parte del motor, ¿vale? Pues nada, a limpiarlo, dejarlo todo en condiciones. Va.
tenemos el motor ya montado casi por completo. Solamente queda poner el aspa principal. Tiene una sola forma de encaje y pondremos el tornillo con su rosca izquierda. No hay que hacerle una gran presión porque al ser rosca izquierda, las mismas revoluciones del motor, harán que se ajuste. Una presión suficiente como para que no se suelte y ya está. Pues ya tenemos el motor bien limpio. Ahora solo queda montarlo y a seguir utilizando la estufa con todo lo que es el circuito de evacuación de humos en condiciones. Pues venga, vamos a ello, a seguir montando y terminamos con el trabajo de mantenimiento de la estufa. Por cierto, que me olvidaba, si como siempre os digo, suscribiros al canal, me hacéis es de gran ayuda vuestra suscripción. Seguimos generando contenidos de calidad y sobre todo si tenéis algún tipo de dudas, aquí debajo dejar el comentario e intentaremos responder lo antes posible y a todos los comentarios sobre cualquier tipo de dudas. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a montar esto. El paso de montaje no lo vamos a hacer ahora evidentemente porque es el inverso del desmontaje, lo explicamos antes, y simplemente es montar y poner a funcionar. Pues nada, como siempre, un abrazo desde Barcelona, a cuidarse mucho y hasta el siguiente vídeo. Chau, chau.